habíamos hablado también un poco de las reglas de juego sobre la ley, como estaba el Estado esperando que nosotros apliquemos esta norma. Quedaban preguntas muy importantes. La clase antepasada, tuvimos, ¿cierto? Un sábado también, un domingo, referente a los temas de los plazos. Dije que ahora íbamos a contar un poco, pero el tiempo vamos a iniciar también con los plazos, ¿no? En el caso de los plazos, que una pregunta pendiente era sobre los exámenes médicos de salida. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para hacerlo, pues, efectivo, ¿cierto? Este requerimiento al empleador. La ley no estipula los plazos establecidos, dice de salida y de entrada. El reglamento trató de dar un margen, pero lo recomendable en ese sentido es hacerlo dentro de los 15 días. ¿Por qué? La ley te puede dar un plazo, pero la ley no escapa que tú hayas tenido otra enfermedad en otro sitio. Donde hay duda, entonces se puede crear una ampliación para que ustedes puedan hacer caso, y en este caso incluso podría haberse llegado hasta una demanda. ¿Sí? Entonces lo aconsejable es hacerlo dentro de los 15 días, ni más ni menos. Ahora, me había comentado también usted, señora, acá presente, sobre las minas, cómo iban a hacer los comités de minas, porque estaban trabajando en turno, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, más o menos le expliqué, ahora no vamos a hablar mucho porque son 396 artículos y en 2 horas no desarrollamos la ley, solo que todos seamos abogados y veamos artículos por artículo lo dicen, ¿no? En fin, referente a cómo se iban a desarrollar, cómo se iban a desempeñar los comités cuando había turnos, estaban entrando por turnos y de repente un turno entraba 1 hora y el comité se separaba, ¿cierto? Un grupo de trabajadores entraba 1 hora y otro otra hora. Bueno, para esto la ley, como le expliqué la vez pasada, el señor me preguntó, ha creado sus comités, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que primero la ley nos dice, antes de entrar a sus comités, la ley nos dice que el trabajador y el empleador deben adecuarse para el cumplimiento de la norma. Si a mí me dicen que debo de adecuarme, entonces me dan cierta libertad, ¿sí o no? No me va a adecuar el Estado, me dice, usted tiene que adecuarse. Y si usted tiene que adecuarse para llevar a cabo esta política de seguridad y de prevención, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Prever, en el caso de que el comité, por ejemplo, un grupo importante del comité esté de descanso y el otro grupo, 3 personas por si queden libres, entonces se crea un subcomité. Y eso se podía manejar en turnos. La ley es potestad de la ley también decir que esto es algo básico, inicial. O sea, que la ley te dice los lineamientos necesarios, vamos a decir, lo que sean suficientes como para que tú asegures una política de prevención. Pero no te va a detener paso a paso porque ya habíamos comunicado o habíamos expresado de que cada empresa tiene diferentes rubros, ¿no es cierto? Tiene diferentes riesgos. En el caso de minas, entonces la ley da un poco de libertad para que se adecue la empresa minera. Es decir, para que entre el propio comité se pongan de acuerdo cuándo vamos a suplir, o cómo vamos a suplir, perdón, cuando hay este tipo de impases. Es decir, por ejemplo, toca una supervisión, pero hay un grupo que descansa y hay un grupo que trabaja. Entonces queda en manos de la propia compañía minera y de los propios trabajadores y de su comité organizarse a razón de ello. Bueno, hoy día vamos a ver el decreto 0055-2010 que está exclusivamente referido a minas. El primero habíamos hablado que era para empresas privadas, públicas, incluso las instituciones militares y policiales, ¿cierto? Pero también la ley nos derivaba y nos decía, cuando se trata, por ejemplo, de eventos o actos o trabajos de alto riesgo, nos decía, no, tú sí, definitivamente examen al inicio de la relación laboral, examen dentro de la relación laboral y examen fuera de la relación laboral. Entonces, en ese sentido, cuando nos dice si la empresa desarrolla actividades de alto riesgo, nos da ya una propia normatividad que, ojo, la ley inicial de seguridad y salud ocupacional en el trabajo es la matriz y esta solamente complementa.
Complementa al caso de qué? ¿El trabajo realizado dónde? Minera, ¿no es cierto? No estamos hablando de eso. Ya. Entonces vamos a ver. Por favor, acompáñenme leyendo porque si veo a mitad de clase me quedo sin voz y no terminamos. Acá. El grupo, señores, lean. ¿Qué nos dice? Esta norma, ¿qué cosa hace? Precisa. Si en la ley te dice así a grandes rasgos, ¿no es cierto?, cuáles son las políticas dentro de lo que es la norma para minería, acá te va a precisar algunas definiciones. ¿Para qué? Porque en todos los lugares no es lo mismo, en todas las empresas no es lo mismo, en todas las actividades industriales no es lo mismo. Entonces acá dice, precisa algunas definiciones como qué es la alta dirección para esta ley. ¿A qué se refiere cuando la ley nos diga alta dirección? ¿A qué se va a referir? La misma norma nos va a precisar. Nos precisa cuál es el centro de trabajo, porque nos precisa tajo abierto, ¿no es cierto?, en socavón, nos precisa toda una serie de informaciones referentes a la minería. ¿Qué es una inspección para la minería? ¿Qué es la fiscalización y quién fiscaliza? En la primera, ¿quién fiscalizaba? ¿Recuerda? Nuestra respuesta, señor, es fuerte. Y yo que estoy afónico, por Dios. Por favor, ¿quién fiscaliza, señores? Ya, señores, por favor, fuerte. ¿Saben que estoy gripado? No solamente estoy sin voz, no estoy con los oídos tapados. No se escucha bien. Por esta vez les explico de nuevo. ¿Quién fiscaliza? Ministerio de Trabajo. ¿Quién más? SUNAFIL. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué es la SUNAFIL? ¡Ah! De fiscalización. Entonces, ¿quién fiscaliza? Si es la Superintendencia Nacional de Fiscalización, con ayuda del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Sí? Ya, por favor. Entonces, la fiscalización acá vamos a ver que es algo diferente, no es igual a las demás empresas, ¿sí? Cultura y seguridad y salud ocupacional casi básicamente es lo mismo, solamente con los activos, ¿no?, de la minería. Emergencia médica, entre otras. Promueve una cultura empleada, por favor. Acá, incidentes y enfermedades ocupacionales. La ley en todo momento le va a dar más importancia a este tipo de sucesos, es decir, a las enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Por lógica. ¿Perdón? Los gastos que le va a generar a la empresa de compensación. Claro, por una parte sí, pero de lo que más adolece una mina, ¿no es cierto?, terminando la relación laboral, mayormente son las enfermedades ocupacionales, ¿no? Exacto, muy bien. Los accidentes, por ejemplo, porque son trabajos de alto riesgo, como acá dice la señorita, ¿no? A ver, acá por favor. Ya, esto tiene que ver con esto, señores, la fiscalización. Se han precisado los límites de las competencias entre el Ministerio de Economía, el Ministerio Económico, aquí Minas, SINER y los gobiernos regionales. Ya, quedó claro, ¿no? Se han precisado límites de las competencias entre el Ministerio de Economía, de Energía y Minas y el SINER y los gobiernos regionales. A ver, lectura, por favor. Lo principal acá, empresas contratistas mineras y contratistas de actividades conexas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se establece específicamente la obligatoriedad de cumplimiento de la norma, no solamente para las minerías, sino para quienes,
¿cierto? ¿Y por qué? Porque estas actividades, por ejemplo, la del transporte, en la otra ley no tocábamos mucho lo que era el transporte, en minería se le da una especial importancia, porque no estamos trasladando solamente personas, sino qué cosa traslada, qué empresa, o sea, una empresa de transportes, ¿qué servicio le brinda la minería? Traslada minerales, minerales, ¿cierto? Residuos tóxicos. Entonces tiene que cumplirse todo el reglamento en el sentido no solamente de las minas, porque en el otro veíamos que el empleador era el responsable de todo, ¿se acuerdan? Así entra un tercero y ocurre un accidente, el tercero tiene la culpa, ¿se acuerdan? Perdón, el gerente tiene la culpa. El gerente tiene la culpa. Acá nos especifica. Tienen que cumplir tanto las empresas mineras y los contratistas de las actividades conexas. Ahora, los contratistas de las actividades conexas obviamente van a cumplir también la ley de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Pero además, si tú trabajas para una mina, como una empresa, tendrás que cumplir el decreto Supremo 0055. ¿Sí? O sea, no solamente lo que te dice la ley de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. La CST, vamos a decirlo, para que sea más profundo. ¿Ya? Además, también tendrás que cumplir el decreto 0055. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ahora, cuando nos habla de brindar el servicio de vivienda, alimentación, obviamente está referido a que la gente muchas veces vive en el campamento, es parte del contrato de trabajo. O sea, imagínense uno que trabaje en una mina en la orilla, en Casapalca, que se vive todos los días, quiere venir a Huancayo. No va a poder ser, pues, ¿no? Difícil. Acá. Responde la necesidad de Cuando habíamos hablado la vez pasada, por ejemplo, de las fábricas, era para sus trabajadores y asumían la responsabilidad por lo que les pueda pasar a terceros, pasantes, practicantes, contratistas, ¿recuerdan? Pero acá nos dice otra cosa. Dispone la necesidad de lograr y aprobar un programa anual de seguridad y salud ocupacional y capacitación financiado que incluya a los trabajadores de la empresa, perfecto, pero no solamente a los trabajadores, también a los contratistas y contratistas de actividades conexas, proveedores, ¿cierto? De cualquier servicio. Esto es, vamos a decirlo así, esto es una semblanza de todo lo que tiene la ley. Una primera semblanza de qué es lo que te está diciendo la ley. No es un artículo por artículo, es un resumen pequeñísimo, pero lo más importante, porque tenemos 2 horas nada más y la ley es extensa. Entonces esto les va a ayudar mucho. Ahí pueden ver la ley que desean, pero básicamente de qué se trata. Por favor. Los titulares mineros no pueden desarrollar así nomás sus actividades mineras. Primero, ¿qué tendrían que hacer? ¿A quién? Competente en los siguientes casos, ¿no? Cuando van a hacer qué cosa, explorar, ¿qué más? Explotación, preparación, ¿cierto? Perfecto. Esta es una semblanza, como les digo, más adelante vamos a ver quiénes son las autoridades mineras para este caso. Para este caso, ¿sí? Por lo tanto, ahorita, como autoridad máxima, tendríamos al Ministerio Químico. Es decir, antes de la ley, tú podías iniciar un estudio de geomecánica. Ahora, ¿qué te dice? Se refuerzan los estudios previos, antes de iniciar cualquier actividad de geomecánica. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia? En labores subterráneas, principalmente, dice, en labores subterráneas, no podrán programarse si no tienen estos estudios. Es un requisito que la ley ahora se pone. Previamente, señor, si usted se dedica a la minería, ¿tiene qué cosa? ¿De qué? Geomecánica, claro. Los profesionales expertos lean
Lo principal, los profesionales extranjeros se eligen bien en mineras en el Perú. Deberán contar con sus profesionales que vinieron del Perú. Es decir, la mediante podía contratar a un ingeniero del extranjero, y el ingeniero estaba colegiado en Alemania, o que no estaba colegiado en Alemania, o en Estados Unidos, o en cualquier país. Ahora, ¿qué te piden? Ustedes con su diplomado de acá, de acuerdo a ley, ustedes podrían ser contratados por cualquier minera. Porque ahora, para contratar gente, es necesario que la gente sepa el reglamento, el decreto supremo 0055. La ley misma lo dice. Ahí no pueden contratar a personal que no conozca el reglamento. O sea, si ustedes hacen una pregunta en una entrevista de trabajo, podrían por lo menos saber los elementos más importantes. Porque el resto de promover, tratar, son reglamentos legislativos. Esto es lo importante. ¿Qué se tiene que hacer? Pues si entra una persona extranjera, no solamente va a estar que esté colegiado en su país, sino que necesariamente tiene que colegiarse aquí en el Perú y mantenerse habilitado. ¿Les llegaron las diapositivas de la otra clase? No. Ya, algún televisor. No hay tiempo, yo sé que trabajan, estudian todo, yo no entiendo, pero traten de revisarlo, ¿ya? Por favor, lectura. La alta gerencia titular minero y su sociedad de liderazgo. ¿A quién creen que reemplaza a la alta gerencia? Al empleador. El compromiso con la selección ocupacional de los trabajadores establecerá la política, siendo responsable de su implementación, parecido a lo mismo, ¿no es cierto? Igual, responsabilidad y implementación. Acá. Perfecto. Está igual que la otra ley, parecido. ¿Sí? Vamos a ver más adelante el comité. Ahorita solamente es una semblanza. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? El decreto 0055 precisamente nos dice quién asume la transferencia, la responsabilidad política, cómo se va a constituir el comité dentro de la minería, también nos dice el 0055. Todo lo que hemos visto atrás, eso es lo que exactamente nos dice el decreto. Ya, ahora acá, por favor. Ya. Miren, durante la clase vamos a hablar de esto, certificación laboral en el sector minero. Para que un trabajador trabaje, no bastará que sepa la ley, sino que también tenga una certificación. Pero los que capacitan no le van a dar esa certificación. Aparte de la capacitación, esto va a entrar en manos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas, y aparte de otra institución que vamos a ver más adelante. Es solamente empezar, pero, o una introducción, perdón. Acá vamos a ver certificación laboral que exclusivamente para minas, el decreto supremo 0055 lo especifica, lo exige, lo obliga. Ya, acá. Ya. Cuando recién se aplicó la ley, nos decía que cada empresa tiene que tener un médico profesional. Toda empresa. No estábamos dividiéndonos entre minería o no. Se fabricó algodón de azúcar. Hay empresas que se dedican a este rubro, luego lanzan cochecitos en la feria o en los centros comerciales vamos a decir, al riesgo que soportaba una empresa, soportaban sus trabajadores en el funcionamiento de sus actividades.
Pero acá en minería sí te va a obligar a que tengas un médico ocupacional. Y es más, no como tu empleado. Aparte de que sea tu empleado, va a tener que estar dentro de ¿qué? Del comité de seguridad. ¿Ya? O sea, dentro del comité de seguridad tiene que estar conformado, o uno de los miembros del comité va a tener que ser un médico ocupacional. No un médico simple ni nada, sino un médico ocupacional. Acá, por favor. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que no va a bastar con un comité, sino que también se crea un gerente. Un gerente exclusivamente del programa de seguridad y salud. Básicamente acá se va a definir cómo se va a realizar cada operación de la mina. ¿Se entiende? Desde el primero, los estándares, el planeamiento. La variación es que en esto es el planeamiento de la autoridad de aplicar el principio de instancia cero, es decir, metro avanzado, metro sostenido, bajo la vigilancia de qué? De la ley de seguridad, ¿no es cierto? Y salud ocupacional. Se establecen objetivos mínimos por el diseño de porque esto también no solamente daña a los trabajadores, sino a terceros y al medio ambiente. Están establecidos los requisitos para el funcionamiento. Por si acaso este manipula de la propia ley. Yo hubiera puesto manipulación, pero tal cual la propia ley de organización. De concentrados y refinados. Se define que las actividades conexas de las normas de cada sector son complementarias al presente reglamento. Señores, en este párrafo, ¿qué tienen? Lean de nuevo. Señor, usted, por favor. No, caballero, al final. Bueno, yo entiendo como que las actividades que están conexas a esta norma, digamos, los transportistas que trabajan dentro de la minera, aparte de estar sujetas a la 055, están sujetas a las normas del Ministerio de Transportes, que son conexas a esto. Claro. A ver, otro bien. Voluntarios, no de operación. Veo su compañero, bastante cierto, se define para las actividades conexas, lo que tiene que ver con la minería, las normas de cada sector. Por ejemplo, como decía, si yo trabajo en transporte tengo mis propios reglamentos, ¿no es cierto? Si trabajo, por ejemplo, en electricidad, muy bien, construcción civil, etcétera, el decreto, ¿qué cosa te dice? No solamente vas a aplicar el decreto, ojo, sino que también, ¿qué cosa? De manera complementaria, y cuando la ley te dice de manera complementaria cómo tenemos que entender, de acuerdo a nuestra actividad, si hay un vacío, si hay algo que la ley no nos especifica, cómo debo tratar al electricista, usaré las leyes complementarias, usaré las leyes de este ramo, de esta industria, y complementaré con eso mi actividad, para no irme en contra del decreto y tampoco irme en contra de la ley de seguridad. Es decir, de manera complementaria. Cuando yo no sepa ordenar, todo lo de minas está cubierto. Vienen unos electricistas a poner electricidad dentro de un socavón cableado que sigue. Tiene que tener también su reglamento. Y si este decreto no lo pudo contemplar, pese a tener 396 artículos, no lo pudo contemplar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo alguna duda, recurriré entonces a la norma de que esa actividad conexa que se está realizando, ¿no es cierto? Y lo usaré de manera complementaria, es decir, complementaré lo que me falta. A eso se refiere cuando me dice son complementarias al presente reglamento. ¿El reglamento cuál es? El decreto supremo 0055, debiendo aplicarse sujetoriamente en su